Miguel Ángel Reyes observaba desde su oficina el piso de producción que se extendía 3 niveles abajo. Las máquinas zumbaban en perfecta sincronía. 800 trabajadores en sus estaciones, cada uno conociendo exactamente su papel en la cadena de montaje que había tomado años perfeccionar. La fábrica Reyes, ubicada en las afueras de Guadalajara, Jalisco, producía componentes automotrices de precisión que se exportaban a Estados Unidos, Canadá y media docena de países latinoamericanos. Había comenzado 20 años atrás como un taller mecánico de 3 empleados en una bodega prestada. Miguel Ángel tenía entonces 25 años, manos expertas en metal y tornos, y un sueño que muchos consideraban imposible para alguien como él. Su piel morena oscura, herencia de sus ancestros afromexicanos de la Costa Chica de Guerrero, había sido objeto de miradas y comentarios desde que era niño. Su padre, también de piel oscura y rasgos claramente africanos, le había enseñado 2 cosas fundamentales: el oficio de la mecánica de precisión y la dignidad inquebrantable. Las certificaciones internacionales enmarcadas en la pared de su oficina contaban una historia diferente a la que muchos suponían al verlo. ISO 9001, ISO 14001, reconocimientos de la industria automotriz mexicana, premios a la innovación tecnológica. Miguel Ángel no era simplemente un empresario exitoso, era un ingeniero mecánico titulado con maestría en manufactura avanzada, especializado en procesos de alta precisión que pocos en el país dominaban. Había estudiado becado en el Tecnológico de Monterrey, graduándose con honores mientras trabajaba noches y fines de semana para mantenerse. Sus profesores recordaban su capacidad para visualizar soluciones donde otros veían problemas imposibles. Sus diseños de herramientas especializadas habían reducido los tiempos de producción en un 40% comparado con los estándares industriales. Grandes corporativos lo buscaban constantemente, ofreciéndole contratos exclusivos, pero Miguel Ángel había construido algo más que una fábrica. Había creado 800 empleos directos en una región donde el desempleo golpeaba fuerte, donde familias enteras dependían del salario digno y las prestaciones superiores a la ley que ofrecía. Esa mañana de martes, el sol entraba oblicuo por las ventanas del área administrativa, iluminando los escritorios donde trabajaba su equipo de ingenieros y contadores. Rosa, su asistente administrativa de 15 años con la empresa, le llevó el café y la agenda del día. Junta con proveedores a las 9, reunión de producción a las 11, comida con clientes potenciales a las 2 en el restaurante Alcalde, uno de los más prestigiosos de Guadalajara. El cliente era Fernando Santamaría Villanueva, dueño de una cadena de distribuidores automotrices con presencia en 6 estados del norte. Había contactado a la fábrica después de escuchar sobre sus piezas de alta precisión. El contrato potencial valía 25 millones de pesos anuales, suficiente para expandir la planta y crear 200 empleos nuevos. Miguel Ángel revisó las especificaciones técnicas una vez más. Las piezas que Santamaría necesitaba eran complejas, requerían tolerancias de centésimas de milímetro, pero eran exactamente el tipo de trabajo donde su fábrica brillaba. Se ajustó la corbata, tomó el portafolio con los documentos técnicos y las muestras y salió rumbo al restaurante. El alcalde estaba en pleno servicio cuando llegó. Manteles blancos, cristalería fina, meseros en traje negro moviéndose con precisión coreografiada. Miguel Ángel había comido allí antes. Conocía al maître, quien lo saludó con respeto genuino. Había reservado a nombre de Santamaría. El anfitrión lo guió hacia una mesa junto a las ventanas que daban al jardín interior. Miguel Ángel llegaba 15 minutos temprano, como era su costumbre. Ordenó agua mineral y revisó mentalmente la presentación. Las cifras, los tiempos de entrega, las certificaciones de calidad, todo estaba en orden. 20 minutos después, Fernando Santamaría entró al restaurante. 50 y tantos años, cabello entrecano perfectamente peinado, traje azul marino que debía costar más que el salario mensual de 3 de sus empleados. Un reloj Rolex brillaba en su muñeca. Venía acompañado de otro hombre más joven, presentado como Roberto Cárdenas, su director de operaciones. El maître los condujo a la mesa. Miguel Ángel se puso de pie, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen
dejen su like y un comentario con su opinión sobre esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros, pero la expresión que cruzó el rostro de Fernando Santamaría en ese instante cambiaría el curso de todo lo que seguiría. Sus ojos recorrieron a Miguel Ángel de arriba abajo, deteniéndose un segundo más de lo necesario en su rostro, en el tono profundo de su piel. La mano extendida de Miguel Ángel quedó suspendida en el aire. Santamaría miró a su director de operaciones con una ceja levantada, como buscando confirmación de algo inconcebible. Finalmente, estrechó la mano de Miguel Ángel con 2 dedos, apenas un roce, retirándola casi inmediatamente y limpiándose disimuladamente con la servilleta antes de sentarse. La tensión se instaló en la mesa antes de que se ordenara siquiera el primer platillo. Miguel Ángel sintió el cambio en el aire, esa sensación familiar que había experimentado cientos de veces a lo largo de su vida. El tono de la piel que lo delataba como afrodescendiente, los rasgos que hablaban de ancestros africanos, habían sido siempre un marcador para algunos, pero había aprendido a navegar esas aguas, a dejar que su trabajo hablara por él. Abrió el portafolio, sacó las muestras de las piezas, los documentos técnicos con las especificaciones. Santamaría apenas las miró. En cambio, se reclinó en su silla, cruzó los brazos y dejó escapar un suspiro que sonó a fastidio apenas contenido. «Mire», comenzó Santamaría, su voz con un filo cortante que contrastaba con el entorno elegante del restaurante. «Cuando mi asistente me habló de la fábrica Reyes, yo pensé que me reuniría con el dueño real, el ingeniero Reyes». Hizo una pausa, sus labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. «Usted es...». «Soy Miguel Ángel Reyes, ingeniero mecánico, dueño y director general de Fábrica Reyes», respondió Miguel Ángel, manteniendo su voz firme y profesional. «Estas son las muestras de las piezas que discutimos por teléfono. Como puede ver, las tolerancias son...». «Ajá», lo interrumpió Santamaría, tomando una de las piezas metálicas con 2 dedos, como si le repugnara tocarla. «¿Y usted diseñó esto?». Su tono dejaba claro que la pregunta era retórica, cargada de incredulidad. «Sí, señor. Nuestro equipo de ingeniería, que dirijo personalmente, desarrolló este diseño específicamente para cumplir con los requerimientos que su empresa especificó. Las pruebas de resistencia muestran que...». Roberto Cárdenas, el director de operaciones, se aclaró la garganta. «Don Fernando, quizás deberíamos revisar los documentos técnicos. Los números no mienten». Había algo en su voz, una incomodidad que sugería que había visto esta escena antes y no le gustaba hacia dónde iba. Santamaría lo silenció con un gesto de la mano. «Roberto, por favor, tengo 55 años en este negocio. Sé reconocer calidad cuando la veo». Se volvió hacia Miguel Ángel y ahora su voz subió ligeramente de volumen, lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Lo que no sé es cómo alguien como usted terminó dirigiendo una fábrica de esta magnitud. ¿Es heredada? ¿Familiar? Porque siendo honesto, cuando veo su presentación, Hizo un gesto vago con la mano, abarcando el rostro y el cuerpo de Miguel Ángel. «No es exactamente lo que uno esperaría de un ingeniero serio, ¿me entiende?». El restaurante había comenzado a quedarse en silencio. Los comensales en las mesas aledañas habían captado el tono, las palabras apenas veladas. Miguel Ángel sintió el calor subiendo por su cuello, esa mezcla de vergüenza y rabia que conocía también. Sus manos sobre la mesa se cerraron levemente, pero mantuvo la compostura. Respiró profundo. «Señor Santamaría, construí esta fábrica desde cero. Me gradué con honores del Tecnológico de Monterrey. Nuestras certificaciones internacionales...». «Sí, ya veo aquí todo eso». Santamaría agitó los documentos con desdén. «Papel, cualquiera consigue papel. Lo que me pregunto es...». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial, pero aún perfectamente audible. «¿De dónde salió el capital inicial? Porque todos sabemos que gente como usted no tiene exactamente acceso a préstamos bancarios serios. ¿Hubo inversionistas extranjeros involucrados? ¿De dónde exactamente?». La pregunta colgó en el aire, cargada de insinuaciones. Roberto Cárdenas se movió incómodo en su silla. «Don Fernando, creo que estoy haciendo preguntas legítimas, Roberto. Due diligence. ¿O tú invertirías 25 millones sin hacer preguntas?». Santamaría volvió su atención a Miguel Ángel. «Mire, no es nada personal, es solo que uno tiene que ser cuidadoso. La imagen lo es todo en los negocios. Mis clientes, mis socios,
negocios tienen ciertas expectativas y cuando cuando se enteran de que el proveedor hizo otra pausa significativa. Alguien con su perfil, pues surgen dudas, ¿comprende? Un mesero se acercó para tomar la orden. Santamaría lo despachó con un gesto brusco. Miguel Ángel sintió todas las miradas del restaurante sobre él. Una mujer en la mesa de al lado susurró algo a su acompañante. Ambos voltearon a ver. Un hombre de negocios en una esquina sacudió la cabeza con disgusto, aunque Miguel Ángel no estaba seguro si era por la situación o por estar presenciándola. El ambiente se había tornado denso, incómodo, pero Miguel Ángel había enfrentado esto antes. Se enderezó en su silla, mirando directamente a los ojos de Santamaría. Con todo respeto, señor Santamaría, mi origen, mi apariencia o el tono de mi piel no tienen ninguna relación con la calidad de mis productos ni con mi capacidad profesional. Tengo 800 empleados que pueden dar fe de mi trabajo. Tengo clientes en 3 países que renuevan contratos año tras año. Si desea verificar mis credenciales académicas, puedo proporcionarle los contactos en el tecnológico. Si quiere visitar mi planta, estoy disponible mañana mismo. Pero lo que no voy a hacer es sentarme aquí mientras usted cuestiona mi legitimidad, basándose ¿En qué? Lo interrumpió Santamaría, su voz ahora claramente hostil. En observaciones objetivas. Mire, amigo, yo no tengo problemas con nadie, pero seamos realistas. México es un país de imagen, de presentación, y usted, con todo respeto, no da la imagen que mis clientes esperan. Punto. No es racismo, es realidad de mercado. Es exactamente racismo, dijo una voz desde otra mesa. Un hombre mayor, cabello completamente blanco, traje gris impecable, se había puesto de pie. Miguel Ángel lo reconoció. Ernesto Domínguez, dueño de una de las empresas de manufactura más grandes de Jalisco, un hombre con 40 años en la industria y reputación intachable. Fernando, te conozco desde hace 20 años y esto es lo más vergonzoso que te he visto hacer. Santamaría se volvió sorprendido. Ernesto, esto no es exactamente lo que parece. Miguel Ángel Reyes tiene una de las fábricas más innovadoras del sector. Sus piezas están en vehículos que probablemente tú mismo vendes y estás aquí, en público, humillándolo por el color de su piel. Ernesto caminó hacia la mesa, su indignación visible. Conozco el trabajo de este joven. He considerado ofrecerle un contrato yo mismo. Santamaría se puso rojo. Ernesto, no tienes idea de mapeó estructura narrativa e progreso de desenvolvimiento textual. Es voy bien con la narrativa. Estoy en la fase de humillación pública, 15-25%. Necesito continuar desarrollando esta escena, luego pasar a las consecuencias inmediatas donde Santamaría use su poder para dañar a Miguel Ángel. Debo continuar en tercera persona. Pasado, narrativa continua sin capítulos. Voy aproximadamente por 7.500 caracteres, sin espacios. Necesito llegar a 50.000, 65.000, así que tengo mucho camino por recorrer. Debo desarrollar cuidadosamente cada fase según el prompt. Continuemos con la humillación, luego la escalada donde Santamaría usa su influencia para dañar a Miguel Ángel y eventualmente llegar a la decisión de cerrar la fábrica. Sé exactamente de qué se trata esto y es inaceptable. Ernesto miró a Miguel Ángel. Joven, si este contrato no se concreta, búsqueme. Tengo trabajo para usted. Pero el daño estaba hecho. Santamaría se levantó bruscamente, su rostro una máscara de indignación ofendida. No necesito lecciones de ética de nadie. Roberto, nos vamos. Claramente aquí hay gente que no entiende cómo funcionan los negocios reales. Antes de irse, se volvió hacia Miguel Ángel una última vez. Un consejo gratuito, amigo. Si quiere jugar en las ligas mayores, necesita entender que hay estándares, hay expectativas, y hay lugares donde gente como usted simplemente no encaja. Vuelva a África o a donde sea que pertenezca su gente. Aquí está muy por encima de su nivel. Dejó un billete de 500 pesos en la mesa, aunque no habían ordenado nada, y salió con Roberto siguiéndolo, claramente apenado. El silencio en el restaurante era absoluto. Miguel Ángel permaneció sentado, sus manos ahora cerradas en puños sobre la mesa, la humillación ardiendo en su pecho como hierro al rojo vivo. Vuelva a África. Las palabras resonaban en su mente. Su familia llevaba generaciones en México. Sus ancestros habían llegado a la Costa Chica en tiempos coloniales. Habían trabajado, construido, contribuido. Él era tan mexicano como cualquiera en ese restaurante. Pero en ese momento, frente a docenas de testigos, había sido reducido
reducido a su apariencia, a su color de piel, como si eso fuera todo lo que definía su valor. Ernesto Domínguez se sentó en la silla que Santamaría había abandonado. Miguel Ángel, lo siento mucho. Fernando es un imbécil, pero tiene influencia. Va a hablar, va a difundir esto, va a intentar dañarte. Lo sé, respondió Miguel Ángel, su voz saliendo más quebrada de lo que hubiera deseado. No es la primera vez, pero nunca había sido tan público. Escucha, yo hablo en serio. Tengo un contrato de 30 millones anuales que puedo ofrecerte. Ven a mi oficina mañana. Miguel Ángel asintió, agradeció, pero su mente ya estaba en otra parte. Pagó su cuenta, salió del restaurante bajo las miradas de los comensales. Algunos mostraban simpatía, otros curiosidad mórbida, algunos esa indiferencia que era casi peor que el odio. En su camioneta, sentado en el estacionamiento, cerró los ojos. 20 años construyendo, 20 años demostrando, 20 años siendo el doble de bueno para ser considerado la mitad de capaz. Y aún así, un hombre como Santamaría podía mirarlo y ver solo su piel. Lo que Miguel Ángel no sabía aún era cuán lejos llegaría Santamaría. El empresario, sintiendo que había sido humillado públicamente por Ernesto Domínguez, decidió que Miguel Ángel Reyes necesitaba aprender una lección sobre conocer su lugar. Fernando Santamaría no había llegado a donde estaba siendo pasivo. Tenía contactos, influencia, relaciones en los niveles más altos de la industria y el gobierno estatal, y estaba dispuesto a usarlos todos. Esa misma tarde comenzaron las llamadas. Santamaría contactó a 3 de los clientes principales de Fábrica Reyes, empresas con las que tenía relaciones comerciales o personales. La conversación era siempre similar, cargada de insinuaciones. ¿Sabías que el dueño de tu proveedor es un afrodescendiente? ¿Te sientes cómodo con eso? ¿Has auditado realmente sus procesos? Yo escuché rumores sobre prácticas cuestionables, sobre certificaciones compradas, sobre capital de procedencia dudosa. Obviamente son solo rumores, pero uno tiene que ser cuidadoso, ¿no crees? No eran acusaciones directas, nada que pudiera ser considerado calumnia abierta, pero el veneno se esparcía eficientemente. Miguel Ángel recibió la primera llamada 2 días después. Era Gustavo Mendoza, director de compras de Industrias del Norte, uno de sus 3 clientes más grandes, responsable por 8 millones de pesos anuales en contratos. Su voz era incómoda, evasiva. Miguel, tenemos que hablar sobre el contrato del próximo año. Ha habido preocupaciones. La dirección quiere hacer una auditoría completa antes de renovar. Es solo procedimiento estándar, ¿entiendes? Gustavo, hemos trabajado juntos 5 años. Nunca han auditado antes. ¿Qué cambió? Un silencio largo. Mira, llegó información sobre tu fábrica, sobre tu situación. No es nada personal, Miguel. Solo tenemos que ser cuidadosos. Imagen y todo eso. Miguel Ángel sintió el suelo moviéndose bajo sus pies. ¿Qué información? ¿De quién? No puedo decir. Pero llegó de fuentes confiables. Mira, haz la auditoría, limpia todo y seguro no hay problema. Hablamos en un mes. Gustavo colgó antes de que Miguel Ángel pudiera responder. La segunda llamada llegó al día siguiente. Automotriz Central, otro cliente importante. La misma historia, casi las mismas palabras. Preocupaciones, auditorías, procedimientos. La tercera llamada no llegó. Simplemente recibió un email formal notificando la terminación del contrato, efectiva inmediatamente, citando incompatibilidad estratégica sin más explicación. En una semana, Miguel Ángel había perdido 22 millones de pesos en contratos anuales. Los bancos, oliendo problemas, comenzaron a presionar por pagos adelantados en líneas de crédito. Los proveedores, escuchando rumores sobre la inestabilidad de Fábrica Reyes, empezaron a pedir pagos al contado en lugar de los términos de crédito habituales. Era una estampida cuidadosamente orquestada, y Miguel Ángel podía ver la mano de Fernando Santamaría en cada movimiento. Pero lo peor vino cuando el gobierno estatal, presionado por ciudadanos preocupados, conectados con Santamaría, anunció una inspección exhaustiva de Fábrica Reyes. Seguridad laboral, cumplimiento ambiental, registros fiscales, todo. Inspecciones que normalmente tomaban una semana se extendieron a 3. Cada documento era escrutado con lupa. Cada proceso era cuestionado. Encontraron violaciones menores, cosas que en circunstancias normales resultarían en advertencias o multas pequeñas. Pero la presión era clara: clausurar la fábrica, suspender operaciones hasta que todos los problemas fueran resueltos. Miguel Ángel pasó
Pasó noches sin dormir revisando números, buscando soluciones. Rosa, su asistente, trabajaba con él hasta la madrugada, ambos sabiendo que 800 empleos colgaban de un hilo. Tenía ahorros, podía sobrevivir algunos meses, pero sin los contratos principales, sin acceso a crédito, con las inspecciones paralizando producción, las matemáticas eran brutales. Podía despedir personal, reducir a un cuarto de su fuerza laboral, tratar de sobrevivir como un taller pequeño, o podía pelear, gastar todo en abogados y auditores para demostrar que las acusaciones eran infundadas, arriesgando todo en el proceso. Una noche, sentado en su oficina vacía, la fábrica silenciosa por primera vez en años, debido a la suspensión temporal de operaciones, Miguel Ángel tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Había pasado 20 años construyendo, 20 años demostrando, 20 años tratando de ganar un lugar en una industria que lo veía primero como un afrodescendiente y luego como un ingeniero. Había soportado miradas, comentarios, puertas cerradas. Había trabajado el doble, el triple, para lograr la mitad del reconocimiento. Y ahora, un hombre como Fernando Santamaría, con una palabra envenenada aquí, una insinuación allá, podía desmantelar todo lo que había construido. Pensó en sus 800 empleados, buena gente, familias que dependían de esos salarios. Había prometido cuidarlos, ofrecerles estabilidad, pero también pensó en la injusticia fundamental de la situación, en el hecho de que su dignidad, su humanidad, había sido puesta en venta en el mercado de la respetabilidad y el precio era su silencio, su aceptación de un lugar apropiado en el orden social. Miguel Ángel no era un hombre vengativo, no disfrutaba causando dolor, pero había llegado a un punto donde la única manera de hacer visible el costo real del racismo, de la discriminación casual, era dejar que ese costo se sintiera. Llamó a Rosa a su oficina. Era viernes por la noche, pero ella seguía allí, como siempre, leal hasta el final. Rosa, convoca una junta general. Todos los empleados, lunes por la mañana, 9 en punto. ¿Buenas noticias?, preguntó ella esperanzada. Noticias necesarias, respondió Miguel Ángel. El fin de semana se arrastró. Miguel Ángel visitó a su padre en Guerrero, en el pequeño pueblo costero donde había crecido. Don Ángel, 75 años, manos aún fuertes del trabajo, escuchó toda la historia sentado en el portal de su casa de adobe, mirando el mar a la distancia. Cuando Miguel Ángel terminó, su padre permaneció en silencio largo rato. ¿Y qué vas a hacer, mijo? Voy a cerrar la fábrica, papá. Don Ángel asintió lentamente. Eso es lo que tu corazón te dice. Mi corazón me dice que estoy cansado de jugar en un juego donde las reglas están diseñadas para que yo pierda. Me dice que si van a tratarme como si mi trabajo no tuviera valor, entonces que sientan lo que es realmente perder ese trabajo. ¿Y tu gente? ¿Tus trabajadores? Les voy a pagar liquidación completa. 3 meses de salario, más sus prestaciones, más un bono. Les voy a ayudar a encontrar otros trabajos. Pero no puedo seguir siendo el ejemplo de que aguantar humillación es el precio de tener éxito. Don Ángel puso su mano sobre la de su hijo. Tu abuelo, que en paz descanse, siempre decía que un hombre tiene que decidir qué tipo de vida puede vivir consigo mismo. Si puedes vivir con esta decisión, entonces es la correcta. El lunes por la mañana, 800 trabajadores llenaron el área de la cafetería y derramaban hacia el piso de producción. Había nerviosismo en el aire. Rumores habían circulado durante el fin de semana. Miguel Ángel subió a la pequeña tarima que usaban para anuncios. Vio rostros conocidos, familias que había visto crecer. María, que había comenzado como recepcionista y ahora era ingeniera de control de calidad. Pedro, supervisor de línea desde el primer día. Jóvenes recién salidos de la universidad, hombres y mujeres de mediana edad que habían encontrado estabilidad después de años de trabajos precarios. Los vio a todos y sintió el peso de lo que estaba a punto de decir. Buenos días, comenzó, su voz amplificada por el sistema de sonido. Gracias por venir. Sé que han sido semanas difíciles con las inspecciones, la suspensión de operaciones, la incertidumbre. Todos ustedes merecen saber qué está pasando y qué viene. Respiró profundo. Hace 2 semanas tuve una reunión de negocios que salió mal, muy mal. Un empresario, un hombre con influencia, decidió que yo no era el tipo de persona con quien quería hacer negocios. No por mi trabajo, no por la calidad de nuestros productos, no por nuestras
certificaciones o historial, sino por el color de mi piel. Un murmullo recorrió la multitud. Ese hombre decidió que necesitaba aprender mi lugar. Usó sus contactos para sabotear nuestros contratos, para presionar a nuestros clientes, para iniciar inspecciones diseñadas para paralizarnos, y tuvo éxito. Hemos perdido 60% de nuestros contratos principales. Los bancos nos han cortado crédito. Las inspecciones han encontrado violaciones menores que normalmente resultarían en multas pequeñas, pero que están siendo magnificadas para forzarnos a cerrar. Los rostros frente a él mostraban shock, rabia, incredulidad. Podría pelear esto en los tribunales. Podría gastar los próximos años en demandas, en auditorías, en batallas legales. Podría reducir personal a 200 empleados y tratar de sobrevivir como un taller pequeño, esperando mejores tiempos. Pero después de 20 años en esta industria, después de una vida entera demostrando mi valor una y otra vez, he llegado a una conclusión. No voy a seguir pidiendo permiso para existir. Miguel Ángel hizo una pausa, viendo las lágrimas en algunos rostros. Así que he tomado una decisión. Efectivo al final de este mes, Fábrica Reyes va a cerrar operaciones permanentemente. El grito colectivo de shock y negación fue ensordecedor. Preguntas, protestas, voces elevadas. Miguel Ángel levantó las manos pidiendo silencio. Escúchenme, por favor. Cada uno de ustedes va a recibir liquidación completa, según marca la ley. Más 3 meses de salario, más un bono adicional. Voy a contratar a una empresa de colocación para ayudarlos a encontrar nuevos empleos. Voy a escribir cartas de recomendación para cada uno que las necesite. No los voy a dejar abandonados. Pero don Miguel, gritó Pedro desde el frente, esta fábrica es nuestra vida. No se puede rendir así. No me estoy rindiendo, Pedro. Estoy haciendo una declaración. Esta comunidad, esta ciudad, este estado va a aprender el costo real de la discriminación. Cuando 800 empleos desaparezcan, cuando las familias que dependen de esos salarios sientan el impacto, cuando los negocios locales que dependen de nuestros empleados gastando aquí pierdan clientes, cuando el gobierno vea los millones en impuestos que ya no va a recibir, entonces tal vez, solo tal vez, alguien va a preguntar por qué. Y la respuesta va a ser muy simple: porque un hombre poderoso decidió que mi color de piel era más importante que mi competencia. María se abrió paso al frente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Miguel, nosotros lo apoyamos, todos lo hacemos. No es justo lo que le hicieron, pero castigar a 800 familias por el racismo de un hombre. No los estoy castigando a ustedes, María. Les estoy mostrando a ustedes y a esta comunidad exactamente lo que está en juego. Durante años he sido el ejemplo de que si trabajas duro, si eres el mejor, si aguantas las humillaciones con dignidad, eventualmente triunfarás. Pero esa narrativa es una mentira, porque no importa qué tan duro trabaje, no importa qué tan bueno sea, siempre habrá un Fernando Santamaría que puede destruir todo con unas llamadas telefónicas porque no le gusta cómo me veo. La junta terminó en caos controlado, empleados llorando, algunos enojados con Miguel Ángel, otros comprensivos pero devastados. Rosa se quedó con él después de que todos se fueron. ¿Está seguro de esto? No, admitió Miguel Ángel, pero no sé qué más hacer. Estoy cansado, Rosa, tan cansado. Las noticias se esparcieron como fuego. Para el mediodía los medios locales estaban llamando. Para la tarde era noticia estatal. Fábrica cierra, 800 empleos perdidos tras incidente racista. Las redes sociales explotaron. El hashtag Fábrica Reyes trending en Twitter. Reporteros acampando fuera de la planta. Miguel Ángel dio una conferencia de prensa breve. Explicó los hechos, sin dramatismo, sin buscar simpatía. Solo la verdad. Discriminación, sabotaje y la decisión de no seguir participando en un sistema que lo veía como menos. La reacción fue explosiva y dividida. Muchos apoyaban a Miguel Ángel. Veían el cierre como una protesta legítima contra racismo sistémico. Otros lo acusaban de ser egoísta, de usar a sus trabajadores como peones en una vendetta personal. Los empleados de la fábrica organizaron marchas, algunos a favor de Miguel Ángel, otros exigiendo que reconsiderara. La comunidad de Guadalajara se dividió. Negocios locales, viendo el impacto económico inminente, comenzaron a presionar al gobierno estatal. ¿Cómo permitieron que esto pasara? ¿Dónde estaba la protección cuando
fábrica Reyes estaba siendo saboteada. Fernando Santamaría, mientras tanto, se mantenía callado públicamente, pero en privado estaba furioso. No había anticipado que Miguel Ángel tomaría una medida tan drástica. Había esperado que el hombre se humillara, buscara perdón, aceptara su lugar. En cambio, Miguel Ángel había expuesto públicamente el costo de la discriminación. Había puesto un precio real a la intolerancia. Y ese precio se estaba convirtiendo en un problema político. El gobernador de Jalisco, presionado por la atención mediática y el impacto económico, ordenó una investigación sobre las inspecciones a Fábrica Reyes. ¿Habían sido apropiadas, imparciales o habían sido influenciadas por presiones externas? La Comisión de Derechos Humanos del Estado abrió su propio expediente. Organizaciones civiles comenzaron a documentar el caso como ejemplo de discriminación racial en México, un tema que la sociedad mexicana prefería pensar que no existía. Ernesto Domínguez, el empresario que había defendido a Miguel Ángel en el restaurante, convocó a una reunión de la Cámara de Industriales de Jalisco. 30 empresarios, los más poderosos del estado, reunidos en una sala de juntas privada. Ernesto puso los hechos sobre la mesa, sin adornos. Fernando Santamaría, usando su influencia en esta Cámara, saboteó deliberadamente a un colega por motivos raciales. Y ahora, como resultado, 800 empleos se van a perder. Millones en actividad económica van a desaparecer. Y Jalisco va a tener una mancha permanente de ser un estado donde el racismo es tolerado en los negocios. ¿Ese es el legado que queremos? Fernando Santamaría estaba presente, sentado al final de la mesa, su rostro rojo de indignación. Ernesto, esto es ridículo. Yo simplemente expresé preocupaciones legítimas. Mentiras, rugió Ernesto golpeando la mesa. Todos en esta sala sabemos exactamente qué hiciste. Llamadas a clientes, presión a funcionarios, todo porque Miguel Ángel Reyes tiene la piel más oscura que tú. Eso no es exactamente lo que es. Y ahora todos nosotros vamos a pagar el precio. Porque cuando los medios nacionales cubran esto, cuando los inversores internacionales vean que Jalisco tolera discriminación abierta, cuando la Federación investigue nuestras prácticas laborales, todos vamos a sufrir las consecuencias de tu bigotería. Otro empresario, Francisco Ruiz, director de una empresa de tecnología, habló. He revisado el historial de Fábrica Reyes. Certificaciones impecables, cero quejas laborales, productos de clase mundial. Miguel Ángel Reyes es exactamente el tipo de empresario que deberíamos estar celebrando, no saboteando. La discusión se extendió por horas. Al final, la Cámara tomó una votación. Por 27 votos contra 3, decidieron expulsar a Fernando Santamaría de la organización. Era una medida sin precedentes, pero el daño a la reputación del sector industrial de Jalisco era demasiado grande. Santamaría salió de la reunión furioso, jurando consecuencias legales, pero el mensaje era claro. Había cruzado una línea, mapeó estructura narrativa e calculó progresión de caracteres necesarios. Voy bien con la narrativa. Estoy aproximadamente en el 40-45% de la historia. He desarrollado presentación del protagonista, 5-8%. Entrada del antagonista, 8-15%. Humillación pública, 15-25%. Consecuencias inmediatas, 25-40%. Ahora necesito desarrollar aliado y revelación, 30-40%. Ya comencé con Ernesto, preparación y crecimiento, 40-55%. Virada, protagonista en posición de poder, y 55-65%. Confronto y reconocimiento, 65-75%. Revelación mayor, 75-80%. Justiça e consequências, 80-90%. Transformação e lição, 90-100%. Voe por aproximadamente 20.000 caracteres, sin espacios. Necesito llegar a 50.000, 65.000. Continuemos desarrollando las fases restantes. Mientras esto ocurría, Miguel Ángel continuaba con sus planes de cierre. Los últimos pedidos fueron completados y enviados. La maquinaria fue catalogada para venta. Los empleados comenzaron a recibir sus paquetes de liquidación, más generosos de lo prometido porque Miguel Ángel estaba liquidando todo, vendiendo equipo, vaciando cuentas. No iba a necesitar el dinero para continuar operaciones. Cada trabajador también recibió una carta personal de recomendación, firmada por Miguel Ángel, detallando sus habilidades y contribuciones. La empresa de colocación comenzó a trabajar, conectando
a los exempleados con nuevas oportunidades. El impacto económico golpeó rápido. La tienda de abarrotes cerca de la fábrica, que dependía de los trabajadores comprando durante sus descansos, vio sus ventas caer 40% la primera semana. La fonda donde muchos empleados almorzaban cerró después de 2 meses. El transporte público que daba servicio a la fábrica tuvo que reducir rutas. Las ferreterías y proveedores que vendían a Fábrica Reyes perdieron un cliente importante. El efecto dominó era exactamente lo que Miguel Ángel había predicho y era brutal. 3 semanas después del anuncio del cierre, Miguel Ángel recibió una llamada inesperada. Era Alberto Mendoza, subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno Federal. Ingeniero Reyes, su caso ha llegado hasta la Ciudad de México. El secretario quiere hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre mantener su fábrica operando, sobre justicia, sobre enviar un mensaje correcto. Miguel Ángel aceptó la reunión, más por curiosidad que por esperanza. Voló a Ciudad de México al día siguiente. La oficina del secretario era impresionante, pisos de mármol, vista del Paseo de la Reforma. El secretario, un hombre de 60 años llamado Héctor Guzmán, fue directo al punto. Ingeniero Reyes, su caso es una vergüenza nacional, no porque usted haya cerrado su fábrica, sino porque se vio forzado a hacerlo. Hemos investigado las inspecciones en Jalisco. Hubo irregularidades, presión política, favoritismo. El gobierno de Jalisco va a enfrentar consecuencias, pero eso no le devuelve su fábrica ni los empleos perdidos. Con respeto, señor secretario, no estoy buscando que me devuelvan nada. Tomé mi decisión. Lo entiendo y respeto su posición, pero permítame ofrecerle algo. Guzmán sacó una carpeta. El gobierno federal está desarrollando un parque industrial en Querétaro. Tecnología avanzada, manufactura de precisión. Estamos buscando empresas ancla, empresas modelo que establezcan el estándar. Le estamos ofreciendo terreno subsidiado, incentivos fiscales por 10 años, acceso preferencial a contratos gubernamentales y una inversión directa de 50 millones de pesos para equipamiento de última generación. A cambio, queremos que reconstruya su fábrica, que contrate, que sea el ejemplo de que México no tolera discriminación. Miguel Ángel estudió los documentos. Era una oferta extraordinaria, el tipo de apoyo gubernamental que la mayoría de empresarios solo sueñan. ¿Y si digo no? Entonces respetamos su decisión, pero estaríamos perdiendo la oportunidad de convertir esta tragedia en un precedente positivo. Demostrar que cuando el sector privado falla en proteger dignidad humana, el gobierno interviene. Miguel Ángel pidió tiempo para pensar. Regresó a Guadalajara con la propuesta. Esa noche convocó a sus ex supervisores principales, el grupo de 15 personas que había estado con él desde el principio. Les mostró la oferta del gobierno federal. Querétaro, nueva fábrica, 1000 empleos eventualmente. ¿Qué opinan? Rosa habló primero. Don Miguel, es una oportunidad increíble, pero ¿qué hay de la gente que ya despidió de Guadalajara? Si hago esto, será en Querétaro. Los empleos que se perdieron aquí, se perdieron. Ese es el costo que esta comunidad tiene que pagar por tolerar lo que pasó. Pero podemos empezar nuevo, en un lugar diferente, construir algo mejor. Pedro, el supervisor de línea, asintió lentamente. ¿Nos llevaría con usted? A todos los que quieran venir. Mismos salarios, ayuda con reubicación, vivienda subsidiada el primer año. No va a ser fácil, pero va a ser justo. La decisión no era simple. Muchos empleados tenían familia en Guadalajara, raíces profundas, pero 200 decidieron hacer el cambio. 200 empleados que creían en Miguel Ángel, que veían en la nueva fábrica no solo un trabajo, sino una declaración de principios. Mientras Miguel Ángel negociaba los detalles con el gobierno federal, la situación de Fernando Santamaría continuaba deteriorándose. La expulsión de la Cámara de Industriales fue solo el comienzo. 3 de sus clientes principales, presionados por campañas en redes sociales y temiendo asociación con discriminación racial, cancelaron contratos. Los sindicatos de trabajadores de la industria automotriz emitieron una declaración condenando sus acciones, llamando a boicot de sus distribuidoras. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió un expediente investigando si había base para acciones legales. Pero el golpe más duro vino desde dentro de su propia empresa. Roberto Cárdenas, su director de operaciones que había estado presente en la humillación inicial de Miguel Ángel, renunció públicamente. En una carta abierta publicada en medios, Roberto explicó que ya no podía trabajar para
alguien cuyos valores eran tan contrarios a los suyos. Estuve presente cuando Fernando Santamaría humilló públicamente a Miguel Ángel Reyes. Vi la discriminación. No dije nada, y esa es mi vergüenza que cargaré siempre. Pero ahora tengo la oportunidad de hacer lo correcto, y no la voy a desperdiciar. La renuncia de Roberto fue seguida por otras 6 en nivel ejecutivo. La empresa de Santamaría, que había sido un imperio próspero, comenzó a tambalearse. Los bancos, viendo la inestabilidad, comenzaron a llamar préstamos. Los proveedores empezaron a exigir pagos adelantados. Era el mismo patrón que Santamaría había usado contra Miguel Ángel, pero ahora dirigido contra él. Desesperado, Santamaría intentó contactar a Miguel Ángel, llamadas que fueron ignoradas, emails sin respuesta. Finalmente, una tarde, apareció en el edificio donde Miguel Ángel había establecido una oficina temporal mientras coordinaba el traslado a Querétaro. Rosa lo vio llegar, reconoció el Mercedes negro, al hombre que salió con un traje menos impecable que antes, ojeras visibles, la arrogancia reemplazada por algo parecido al pánico. Don Miguel no está disponible, le dijo Rosa fríamente. Por favor, necesito hablar con él, es urgente. Es sobre llegar a un entendimiento. ¿Un entendimiento sobre qué, señor Santamaría? Sobre el costo de la discriminación. Creo que ya está aprendiendo esa lección. Pero Miguel Ángel, escuchando desde su oficina, decidió recibir la visita. Quería ver el rostro del hombre que había intentado destruirlo. Santamaría entró, y la transformación era notable. El hombre seguro y arrogante del restaurante había sido reemplazado por alguien visiblemente sacudido. Ingeniero Reyes. Comenzó la palabra ingeniero saliendo con dificultad, como si le costara reconocer el título. Necesito hablar con usted. Hable. Lo que pasó, lo que yo dije, fue inapropiado. Estaba teniendo un mal día. Estaba estresado. No pensó que sus palabras tendrían consecuencias. Lo interrumpió Miguel Ángel. Pensó que podía humillar a alguien públicamente, sabotear su negocio, arruinar su reputación y que no pasaría nada. Porque siempre ha sido así, ¿verdad? Para gente como usted, las acciones nunca tienen consecuencias reales. Fue un error terrible, y estoy dispuesto a hacer las cosas bien. Puedo llamar a los clientes, puedo deshacerlo todo, puede devolverme los 3 meses de infierno que viví, puede devolverles a 800 familias la estabilidad que perdieron, puede borrar la humillación de ese día en el restaurante. Santamaría se sentó sin ser invitado. Se veía exhausto. No puedo, pero mi empresa está muriendo, mis empleados están renunciando, mis clientes se están yendo, los bancos están presionando. Necesito que usted haga una declaración pública diciendo que hemos resuelto nuestras diferencias, que lo perdono. Miguel Ángel se rió sin humor. Señor Santamaría, yo no soy su salvación, no soy su redención, no voy a darle una salida fácil de las consecuencias de sus propias acciones. Por favor. Y ahora había genuina desesperación en la voz de Santamaría. Tengo 300 empleados, familias, gente inocente que va a sufrir si mi empresa quiebra. Ah, dijo Miguel Ángel suavemente, ahora le preocupan los empleados. Qué conveniente. Cuando eran mis empleados los que iban a sufrir, eso no le importó nada. Estaba equivocado, totalmente equivocado. Fui un idiota racista y ahora lo veo. He estado en terapia, he estado hablando con gente, tratando de entender de dónde viene mi prejuicio, y quiero cambiar, de verdad quiero cambiar. Miguel Ángel lo estudió por un largo momento. Había esperado sentir satisfacción al ver a Santamaría humillado, pero solo sentía cansancio. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Que tuvo que perder todo para ver mi humanidad, que el precio de su educación fue la destrucción de su propio imperio, y aún así no estoy seguro de que realmente lo entienda. No estoy seguro de que su arrepentimiento sea por lo que hizo o solo por las consecuencias que enfrentó. Es por ambas cosas, admitió Santamaría. No voy a mentir y decir que soy una persona nueva, pero sí estoy aprendiendo, dolorosamente, pero aprendiendo. Entonces aprenda esta lección también. No voy a salvar su empresa, no voy a ser el afrodescendiente agradecido que perdona al hombre blanco arrepentido para que todos se sientan bien con el final de la historia. Usted va a tener que vivir con las consecuencias de sus acciones, así como yo tuve que vivir con las consecuencias de mi color de piel toda mi vida. Santamaría se levantó, derrotado. Lo entiendo, lo merecía, todo.
dijo. Caminó hacia la puerta, se detuvo. Para lo que sirva, lo siento. De verdad lo siento. Después de que se fue, Rosa entró. Ese hombre se ve destruido. Bien, dijo Miguel Ángel, sin satisfacción en su voz. Tal vez ahora entienda una fracción de lo que gente como yo siente todos los días. La construcción de la nueva fábrica en Querétaro comenzó 3 meses después. Miguel Ángel había vendido todo de la operación en Guadalajara, liquidado todos los activos. Con ese capital, más la inversión gubernamental, estaba construyendo algo más grande, más moderno. Esta vez, desde el inicio, estableció políticas claras contra discriminación. Contrató un equipo de recursos humanos especializado en diversidad e inclusión. Estableció un consejo de empleados con poder real para reportar y actuar contra cualquier forma de intolerancia. La historia de Fábrica Reyes se había convertido en un caso de estudio. Universidades lo invitaban a dar conferencias sobre ética empresarial. Organizaciones de derechos civiles lo citaban como ejemplo del costo real de la discriminación. Medios internacionales cubrieron la historia. Miguel Ángel no había buscado ser un símbolo, pero se había convertido en uno. En Guadalajara, el impacto continuaba sintiéndose. El alcalde, presionado por la pérdida económica y el escándalo, lanzó una iniciativa contra la discriminación racial, la primera de su tipo en el estado. Era poco y tarde, pero era algo. La Cámara de Industriales estableció un código de ética más fuerte, con consecuencias reales para violaciones. Fernando Santamaría, mientras tanto, había perdido el control de su empresa. Los acreedores lo forzaron a vender. Terminó trabajando como consultor, un hombre disminuido, su nombre permanentemente asociado con intolerancia y la caída que siguió. 6 meses después de cerrar Fábrica Reyes en Guadalajara, la nueva planta en Querétaro abrió sus puertas, no con 800 empleados, sino con 500 inicialmente, con planes de crecer a 1,200 en 2 años. Miguel Ángel estaba de pie en el piso de producción nuevo, máquinas de última generación zumbando, empleados en estaciones de trabajo ergonómicas y seguras. Rosa estaba a su lado. Había hecho el traslado con él, junto con 180 más de los empleados originales. Es hermoso, dijo Rosa, lágrimas en sus ojos. Vale la pena todo lo que pasamos. ¿Vale la pena? Miguel Ángel miró alrededor. No sé, 620 personas no vinieron con nosotros. 620 que tuvieron que encontrar trabajo en otro lado, que tuvieron que empezar de nuevo. Ese es un costo alto, pero aprendieron algo. Guadalajara aprendió algo. El país aprendió algo. Miguel Ángel asintió lentamente. Tal vez, o tal vez solo aprendieron que las acciones tienen consecuencias si hay suficientes cámaras apuntando. La inauguración oficial fue un evento grande. El gobernador de Querétaro, el secretario de Economía, empresarios, medios. Miguel Ángel dio un discurso corto. No habló sobre Fernando Santamaría, no habló sobre racismo o discriminación. Habló sobre dignidad, sobre construir empresas que tratan a las personas como seres humanos completos, sobre crear valor no solo económico, sino social. Esta fábrica, dijo, no es solo un lugar donde hacemos piezas automotrices. Es una declaración de que la competencia, la integridad y el trabajo duro importan más que el color de la piel. Es una promesa de que aquí cada persona será juzgada por su carácter y sus contribuciones, no por su apariencia. Y es una advertencia de que cuando esos principios son violados, hay consecuencias reales. Los contratos comenzaron a llegar inmediatamente. Empresas que habían escuchado la historia querían trabajar con Miguel Ángel, algunas por genuina admiración, otras por el buen publicity. No importaba, el trabajo era real, los productos eran buenos, los empleos eran estables. En el primer año, la nueva Fábrica Reyes superó los números de producción de la planta original. Las certificaciones fueron renovadas. Nuevos clientes en Europa expresaron interés. Ernesto Domínguez, el empresario de Guadalajara, que había defendido a Miguel Ángel desde el principio, visitó la nueva planta. Mira esto, dijo, admirado. Construiste algo mejor de las cenizas. Construí algo necesario, corrigió Miguel Ángel. Pero las cenizas siguen siendo cenizas. La gente que perdió sus trabajos en Guadalajara no se beneficia de esto. Algunos sí. He escuchado que muchos encontraron trabajo en otras plantas, algunos incluso ganando más. Algunos, no todos. La conversación fue interrumpida por un visitante inesperado. Roberto Cárdenas, el ex director de operaciones de Santamaría, estaba
estaba en la recepción preguntando por Miguel Ángel. Cuando entró a la oficina, se veía diferente del hombre que había presenciado la humillación original. Más delgado, canas más evidentes, pero también una cierta paz en su rostro que no había estado allí antes. Ingeniero Reyes, gracias por recibirme. Sé que no tengo derecho a estar aquí. ¿Qué necesita, Roberto? Nada. Vine a decirle algo. Después de renunciar a la empresa de Santa María, pasé 6 meses sin trabajo. Nadie quería contratar al hombre que había estado junto a un racista abierto. ¿Y sabe qué? Lo merecía. Estuve allí, vi lo que hizo y no dije nada hasta que fue conveniente para mí hacerlo. Eso me hace cómplice. Si vino buscando absolución, no. Vine a darle las gracias por no aceptar mi cobardía, por no hacerlo fácil. Encontré trabajo finalmente en una empresa pequeña, ganando menos de lo que ganaba antes, pero trabajo para un hombre decente, y cada día me recuerdo de lo que cuesta ser cómplice del racismo. Es una lección cara, pero necesaria. Después de que Roberto se fue, Miguel Ángel se quedó pensando. Había ganado en cierto sentido. Tenía una fábrica nueva, exitosa, trabajadores leales, reconocimiento nacional, pero la victoria sabía a cenizas de lo que se había perdido. Un año después de la inauguración, Miguel Ángel dio una entrevista a un programa nacional de noticias. Le preguntaron si volvería a hacer lo mismo sabiendo las consecuencias. Esa es una pregunta injusta, respondió, porque asume que tuve opciones reales. No las tuve. Podía continuar operando bajo el sabotaje constante de Santa María, perdiendo contratos, enfrentando inspecciones interminables, viendo mi negocio morir lentamente mientras trataba de mantener la dignidad. O podía tomar control de la situación, cerrar en mis propios términos y hacer visible el costo de la discriminación. No había una opción buena, solo había opciones malas, y elegí la que me permitía mantener mi integridad. Pero 800 familias pagaron el precio de su integridad. No, 800 familias pagaron el precio de Fernando Santamaría. Pagaron el precio de una sociedad que tolera racismo casual. Pagaron el precio de un sistema donde un empresario puede usar su influencia para destruir a alguien por el color de su piel sin consecuencias inmediatas. Yo solo hice ese precio visible. La entrevista se volvió viral. Generó debate nacional sobre racismo en México, un tema que muchos preferían pretender que no existía. Afromexicanos de la Costa Chica, de Veracruz, de Oaxaca, comenzaron a compartir sus propias historias de discriminación. El gobierno federal estableció un programa de apoyo específico para empresarios afrodescendientes e indígenas. No era suficiente, nunca sería suficiente, pero era un inicio. En Guadalajara, la presión económica continuó forzando cambios. La ciudad había perdido no solo 800 empleos directos, sino miles de empleos indirectos relacionados. Los políticos locales, enfrentando elecciones, no podían ignorar el tema. El nuevo alcalde hizo de la inclusión y antidiscriminación parte central de su plataforma. Era cínico, era oportunista, pero era progreso. Fernando Santamaría intentó reconstruir su reputación. Donó dinero a organizaciones de derechos civiles. Dio conferencias sobre aprender de errores. Escribió un libro titulado Caída y Redención. Algunos lo vieron como genuino. La mayoría lo vio como un intento de rehabilitar su imagen. Miguel Ángel nunca comentó públicamente sobre esos esfuerzos. En privado le dijo a Rosa, si su redención es real, no necesita mi validación. Y si no es real, no merece comentario. 2 años después del cierre original, la nueva fábrica Reyes en Querétaro empleaba a 1,100 personas. Era el mayor empleador de manufactura en la región. Miguel Ángel había establecido un programa de capacitación que tomaba jóvenes de comunidades marginadas, muchos afrodescendientes e indígenas, y los entrenaba en manufactura de precisión. Era su manera de pagar adelante, de crear el tipo de oportunidades que él había tenido que pelear para conseguir. Una tarde, estaba dando un tour a un grupo de estudiantes universitarios cuando una joven levantó la mano. Ingeniero Reyes, ¿vale la pena? Todo lo que sacrificó, todo lo que perdió, valió la pena por hacer un punto. Miguel Ángel se detuvo, consideró la pregunta cuidadosamente. No hice un punto, forcé una conversación. México, como sociedad, prefiere no hablar sobre racismo, prefiere pretender que no existe o que es un problema menor. Al cerrar mi fábrica, al hacer el costo de la discriminación visible y cuantificable, forcé a la gente a confrontar algo incómodo. ¿Valió la pena?
pena. Pregúntaselo a los 100 jóvenes afrodescendientes que han pasado por mi programa de capacitación. Pregúntaselo a las empresas en Guadalajara que ahora tienen políticas contra discriminación que no existían antes. Pregúntaselo a los políticos que ahora tienen que hablar sobre inclusión porque es un tema electoral. Yo pagué un precio. 800 familias pagaron un precio. Pero también compramos algo con ese precio. Visibilidad, conciencia, cambio lento pero real. ¿Y el señor Santamaría lo perdonó? El perdón no es mío para dar o negar. Santamaría tiene que vivir con sus acciones, con las consecuencias de sus palabras. Si ha cambiado realmente, bien por él. Si no, eso también es su carga. Mi trabajo no es ser su juez. Mi trabajo es asegurar que lo que me pasó a mí sea más difícil que le pase al siguiente ingeniero afrodescendiente que tenga la audacia de ser exitoso. La visita terminó en el área de capacitación, donde 20 jóvenes estaban aprendiendo a operar tornos CNC de alta precisión. Miguel Ángel señaló a una estudiante, una joven de piel oscura con rasgos claramente africanos, concentrada intensamente en su trabajo. Ella es Patricia, de Coajinicuilapa, Guerrero, la misma región de donde vino mi padre. Hace 6 meses trabajaba en una tienda ganando salario mínimo. Hoy está aprendiendo una habilidad que le va a dar un futuro. Eso vale algo. En el tercer aniversario del cierre de la planta en Guadalajara, un reportero le preguntó a Miguel Ángel si tenía algún mensaje para la ciudad que había dejado atrás. Pensó por largo rato antes de responder. Guadalajara es una ciudad hermosa, con gente trabajadora y talentosa. Pasé 20 años allí, construí mi vida allí, creé empleos allí, pero también aprendí que la tolerancia tiene límites, que la dignidad humana no es negociable. Mi mensaje para Guadalajara, para Jalisco, para México entero es simple. El costo de la discriminación es alto, no solo para quien la sufre, sino para toda la comunidad. Cuando permiten que el racismo dicte decisiones de negocio, cuando toleran que la influencia se use para sabotear a alguien por su apariencia, están pagando un precio invisible. Mi cierre hizo ese precio visible por un momento, pero el precio se sigue pagando cada vez que alguien talentoso es pasado por alto por su color de piel, cada vez que alguien competente es humillado por su origen, cada vez que el talento es desperdiciado porque no viene en el paquete esperado. Los números eran claros 3 años después. Guadalajara había perdido no solo 800 empleos directos, sino aproximadamente 2.500 empleos relacionados cuando negocios locales cerraron o redujeron operaciones. La pérdida en actividad económica se estimaba en 150 millones de pesos anuales. El impacto en impuestos estatales fue de 25 millones de pesos al año. Era un costo alto, pero también había forzado cambios reales en política pública y conciencia social. Querétaro, mientras tanto, había ganado no solo los empleos, sino prestigio. La historia de cómo había acogido a Fábrica Reyes se convirtió en parte de su marca como estado progresista y abierto. Inversión extranjera aumentó, citando el ambiente inclusivo como factor. Era irónico que capitalismo, en su búsqueda de eficiencia y ganancia, estuviera forzando progreso social que debería haber venido por principios morales. Miguel Ángel estaba en su oficina una tarde cuando Rosa entró con noticias inesperadas. Don Miguel tiene una llamada de Guadalajara, del nuevo presidente de la Cámara de Industriales. Quieren invitarlo a dar un discurso en su convención anual. Dice que quieren usar su historia como ejemplo de por qué la inclusión es buena para los negocios. Miguel Ángel se rió sin humor. Quieren usar mi dolor como contenido motivacional. ¡Qué apropiado! ¿Va a aceptar? Pensó por un momento. Sí, voy a aceptar. Y les voy a decir exactamente lo que pienso, sin filtros, sin hacer que se sientan cómodos. Si quieren mi historia, van a tener que escuchar toda la verdad. El discurso, 3 meses después, fue exactamente eso. Miguel Ángel habló frente a 300 empresarios, los más poderosos de Jalisco, y no suavizó nada. Habló sobre el costo humano de la discriminación, sobre los 800 trabajadores que perdieron empleos, sobre las familias que sufrieron, sobre la complicidad de una industria que había permitido que un hombre como Santamaría operara sin consecuencias por años. Ustedes quieren celebrarme ahora, dijo, su voz resonando en el salón de conferencias. Quieren usar mi historia como ejemplo de resistencia
resiliencia y superación. Pero la verdad incómoda es que muchos de ustedes en esta sala fueron cómplices. Algunos activamente, haciendo negocios con Santa María, sabiendo exactamente cómo era. Otros pasivamente, viendo la discriminación y no diciendo nada. El cambio que celebran ahora solo vino porque el costo fue tan visible que ya no podían ignorarlo. Eso no es progreso del que estar orgullosos. Es el mínimo absoluto que debieron haber hecho desde el principio. El discurso fue incómodo, tenso. Algunos empresarios se fueron antes de que terminara. Otros se quedaron en silencio incómodo. Pero algunos escucharon realmente, y esos algunos fueron los que buscaron a Miguel Ángel después, ofreciendo no discursos vacíos, sino acciones concretas, programas de capacitación, contratos para negocios minoritarios, auditorías de diversidad de sus propias empresas. 5 años después del cierre original, Miguel Ángel fue reconocido como empresario del año por la Asociación Nacional de Manufactura. El premio no era solo por su éxito empresarial, sino por su impacto social. En su discurso de aceptación, habló sobre dignidad. El respeto no se compra con dinero, se gana con carácter. Durante 20 años, intenté comprar respeto con competencia, con certificaciones, con éxito, y aprendí que para algunos, ningún logro sería suficiente para superar el pecado de mi piel oscura. Así que dejé de buscar su respeto. En cambio, demandé que respetaran las consecuencias de su intolerancia. El cierre de mi fábrica en Guadalajara no fue una derrota. Fue una declaración de que mi dignidad no estaba en venta, no importa el precio. La planta en Querétaro continuó creciendo. Al 7º año empleaba a 1,500 personas. Miguel Ángel había expandido a otros sectores, ahora produciendo componentes aeroespaciales, además de automotrices. Sus productos estaban en aviones, en satélites, en vehículos eléctricos de última generación. Había construido algo que sobreviviría más allá de él, algo que demostraba que la excelencia no tiene color. Patricia, la joven de Guerrero que había entrado al programa de capacitación, ahora era supervisora de línea. Había otras como ella, docenas, jóvenes afrodescendientes e indígenas que habían encontrado no solo empleos, sino carreras, futuro, dignidad. Miguel Ángel había establecido un fondo de becas, ayudando a financiar educación universitaria para empleados y sus hijos. Era su manera de crear el ecosistema de oportunidad que debería existir para todos, pero que la realidad negaba a muchos. Fernando Santamaría, en contraste, había desaparecido mayormente de la vista pública. Su empresa había sido vendida, dividida, absorbida. Su nombre era una nota al pie en historias sobre consecuencias de discriminación. Algunos decían que había encontrado paz en el anonimato, otros que vivía amargado, culpando a Miguel Ángel por su caída. Miguel Ángel no sabía cuál era verdad y había dejado de importarle. Santamaría era el pasado. El trabajo de construir un futuro mejor era el presente. En el 10º aniversario del cierre de la planta en Guadalajara, un documentalista pidió hacer una película sobre la historia. Miguel Ángel aceptó con una condición: que entrevistaran a los 800 exempleados, que documentaran qué había pasado con ellos. El resultado fue un retrato complejo. Algunos habían prosperado, encontrando mejores trabajos, oportunidades que no habrían tenido si se hubieran quedado. Otros habían luchado, años de inestabilidad, dificultad para encontrar empleo equivalente. La mayoría estaba en algún punto intermedio, vidas reconstruidas con cicatrices visibles. En la premier del documental, uno de los ex empleados, un hombre llamado Javier, que había trabajado 10 años en la planta original, hizo una pregunta durante el Q&A. Don Miguel, le he dado muchas vueltas a esto. ¿Hizo lo correcto cerrando? Honestamente, no sé. Mi familia sufrió, pero también aprendí algo sobre dignidad, sobre luchar por principios. ¿Qué piensa usted una década después? Miguel Ángel se levantó del panel, caminó al frente del escenario. Javier, la verdad es que no lo sé tampoco. He vivido con esa pregunta cada día de los últimos 10 años. Lo que sí sé es esto: yo no cerré la fábrica. Fernando Santamaría la cerró cuando decidió que mi color de piel era más importante que mi competencia. Yo solo hice esa decisión visible. Si hay culpa, es suya. Si hay consecuencias injustas, son resultado de su intolerancia, no de mi respuesta a ella. Pero eso no hace que las consecuencias duelan menos para ustedes, y eso lo siento profundamente.
profundamente. Lo único que puedo decir es que no tomé la decisión a la ligera. La tomé sabiendo el costo y he intentado honrar ese costo construyendo algo mejor, creando oportunidades, forzando conversaciones incómodas. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es lo que tengo. La sala se quedó en silencio por un momento, luego estalló en aplausos. No todos aplaudían, pero la mayoría sí. Era entendimiento, no acuerdo universal. Era respeto por una decisión imposible tomada con integridad. Miguel Ángel, ahora con 55 años, cabello empezando a encanecer, manos aún fuertes pero mostrando la edad, observó desde la ventana de su oficina en Querétaro la nueva expansión de la planta. Iban a agregar otra nave, otros 300 empleos. El crecimiento parecía no terminar, pero sabía que cada éxito, cada expansión, cada empleado nuevo era construido sobre la base de lo que se había perdido en Guadalajara. Rosa, ahora su vicepresidenta de operaciones, entró con el reporte trimestral. Los números eran excelentes. Ganancias arriba 20%, nuevos contratos en Asia, expansión potencial a Sudamérica. Estamos creciendo más rápido de lo que puedes contratar gente, le dijo. Buen problema para tener, respondió Miguel Ángel, pero nunca olvides el costo de llegar aquí. Cada empleado que contratas representa no solo un trabajo creado aquí, sino un trabajo que pudo haber existido en Guadalajara si las cosas hubieran sido diferentes. 10 años después, ¿todavía piensas en eso? Todos los días. Y seguiré pensando hasta el día que muera. El éxito no borra el costo, solo lo contextualice. Esa noche, Miguel Ángel escribió en su diario, algo que había comenzado a hacer después del cierre, como manera de procesar la decisión. La entrada decía, año 10, la planta prospera, el modelo se replica en otros estados. La conversación sobre racismo en México continúa, lenta pero real. Pero me pregunto si el precio fue justo. No para mí, puedo cargar mi propia cruz, sino para los 800 que no eligieron esta pelea, pero la pelearon de todas formas. La dignidad humana no tiene precio, es cierto, pero tampoco es gratis. Alguien siempre paga. La única pregunta es quién, y si el pago compra algo que vale la pena. Espero que sí, rezo que sí, pero no lo sabré con certeza hasta que la historia me juzgue, y la historia es paciente. La lección, si es que había una, era compleja. No era que la dignidad siempre triunfa, porque muchas veces no. No era que el sacrificio siempre vale la pena, porque a menudo el costo es demasiado alto. Era que en un mundo donde el racismo sistémico opera en las sombras, donde la discriminación se disfraza de preferencias de mercado o estándares de profesionalismo, a veces la única manera de hacer visible lo invisible es estar dispuesto a perderlo todo para demostrarlo. Miguel Ángel había perdido una fábrica, pero había ganado una plataforma. Había sacrificado 800 empleos, pero había forzado una conversación nacional. Había dejado Guadalajara, pero había construido algo mejor en Querétaro. No eran trade-offs limpios, no eran victorias sin costo, eran las matemáticas brutales de vivir con integridad en un mundo que con frecuencia castiga la integridad. En los años siguientes, otros empresarios enfrentando discriminación citarían la historia de Miguel Ángel. Algunos usarían su estrategia, cerrando operaciones para hacer visible el costo. Otros encontrarían diferentes caminos. Pero todos reconocían que había establecido un precedente, que la humillación no tenía que ser aceptada, que la dignidad podía tener dientes, que las consecuencias podían fluir en ambas direcciones. Fernando Santamaría, ahora un viejo de 70 años, viviendo una vida tranquila en retiro, eventualmente escribió una carta a Miguel Ángel. No la envió por años, pero finalmente la puso en el correo. Decía en parte, no espero perdón, no lo merezco, solo quiero que sepa que no pasa un día sin que me arrepienta de mis palabras en ese restaurante. No solo por lo que me costó, sino por el dolor que causé. He pasado una década tratando de entender por qué pensaba que estaba bien hablar así, tratar así a otro ser humano. La verdad es que no tengo buenas respuestas. Solo tengo conciencia tardía de mi propia fealdad interior. Usted no me debe nada, pero le debo esto: reconocimiento de que estaba totalmente, completamente equivocado. Su dignidad nunca estuvo en duda, solo la mía. Miguel Ángel leyó la carta una vez, la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No la respondió, no porque fuera cruel, sino porque no había respuesta que dar. Santamaría tendría que vivir con su conciencia, y Miguel Ángel
Ángel con la suya. Eran caminos paralelos que no necesitaban intersectar de nuevo. 15 años después del cierre, Miguel Ángel dio su última entrevista importante antes de anunciar planes de retiro gradual. Le preguntaron qué quería que la gente recordara de su historia. No quiero que me recuerden como un héroe. No lo soy. Soy un hombre que fue puesto en una posición imposible y tomó una decisión difícil. Quiero que recuerden que la discriminación no es abstracta. Tiene costos reales. Destruye vidas reales, familias reales, comunidades reales. Y que cuando confrontamos esos costos, cuando los hacemos visibles, podemos crear cambio real. No siempre, no fácilmente, pero posiblemente. Esa posibilidad es por lo que peleamos. Es por lo que 800 familias pagaron un precio. Es lo único que hace ese precio soportable. ¿Lo haría de nuevo? Miguel Ángel consideró la pregunta por última vez. Si me preguntas en un día bueno, cuando veo a 1.500 personas trabajando aquí, cuando leo sobre cambios de política inspirados por mi historia, cuando veo a jóvenes afrodescendientes entrando a la industria sin tener que pelear como yo peleé, digo sí. Si me preguntas en un día malo, cuando pienso en Javier y su familia luchando, cuando recuerdo las lágrimas en la junta donde anuncié el cierre, cuando calculo el costo humano real, no estoy seguro. La verdad es que no hay respuesta correcta, solo hay la respuesta con la que puedo vivir. Y esa es que mantuve mi dignidad, forcé una conversación necesaria y traté de honrar el precio que otros pagaron construyendo algo que valiera la pena. Si eso fue suficiente, la historia lo dirá. Esa noche, Miguel Ángel caminó por el piso de la fábrica después de que todos se habían ido, las máquinas silenciosas, las luces tenues, el olor a metal y aceite. Pensó en su padre, muerto 5 años atrás, que nunca le había preguntado si había hecho lo correcto, solo si podía vivir con ello. Pensó en los 800 ex empleados dispersos ahora por todo México, cada uno cargando una parte de esta historia. Pensó en Fernando Santamaría, un viejo viviendo con remordimiento tardío. Pensó en Patricia y los cientos como ella, teniendo oportunidades que no habrían existido sin esta historia dolorosa. La dignidad humana no tiene precio, pero tampoco es gratis. Esa era la lección. No era bonita ni cómoda. No ofrecía respuestas fáciles ni finales satisfactorios. Solo ofrecía la verdad dura de que vivir con integridad en un mundo injusto requiere sacrificio, y ese sacrificio rara vez es solo tuyo para hacer. Es compartido, distribuido, pagado por mucha gente que no eligió la pelea, pero la pelearon de todas formas. Miguel Ángel Reyes cerró las luces de la fábrica, cerró la puerta y caminó hacia su auto en el estacionamiento vacío. Mañana, 1.500 personas llegarían al trabajo, crearían valor, alimentarían familias, construirían futuros. Y en algún lugar, en Guadalajara, 620 personas que habían pagado el precio original seguirían viviendo sus vidas, cargando su parte de esta historia. No era justo, no era perfecto, pero era todo lo que tenían, todo lo que cualquiera de ellos tenía. Y de alguna manera tenían que encontrar la manera de vivir con ello, de hacer que signifique algo, de convertir el dolor en progreso, la pérdida en lección, el costo en cambio. Era el trabajo de una vida, era el trabajo de generaciones, y recién estaba comenzando.